nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sí, ya. El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y nuestra secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un correo del diputado Ramón Barros por el cual solicita audiencia de la Junta de Vecinos Unión Corina de la Comuna de Las Cabras, Sexta Región. Muy bien. A ver, en el día de hoy, pero las actas de la sesión número 10, 11 y 12 quedan a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Asimismo, las actas taquigráficas de la sesión número 9, 10 y 11 se remitieron a los correos electrónicos de ustedes, así que para que las puedan revisar. La sesión de hoy tiene por objeto abocarse al conocimiento del mandato de esta comisión, que hoy día, ¿no es cierto?, llega a su fin, es la última sesión. Posteriormente vamos a tener alrededor de 15 días para ver cuáles son las conclusiones que van a proponer los diputados, como una propuesta que también, ¿no es cierto?, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría. Asisten a esta reunión el director regional de la CONAF, don Marcelo Cerda, sí, don Marcelo Cerda, el jefe provincial de Cachapual de CONAF, don Cristian Núñez. Si quieren, tomen asiento, tomen asiento, por favor. Y el abogado regional, don Reinaldo Barrueta. Así que muy bienvenidos, además de todos de la región, así que muy bien, bienvenidos. El abogado de la Sociedad Agrícola Tralcal, SPA, don Nicolás Muñoz. Don Nicolás del Río, presidente de la Asociación Agrícola Tralcal, acompañado por los abogados don Miguel Elwin, Vicente Elwin y Nicolás Muñoz. Muy bien. Si les parece, para ordenar la reunión, vamos a dar la palabra a la Agrícola Tralcal, para que ellos nos puedan relatar y contar, y bienvenidos a la comisión, para que ellos nos puedan relatar y contar cuáles son su apreciación a lo que ocurrió, y posteriormente entregamos la palabra a las personas de la CONAF. ¿Les parece? Para que ustedes puedan anotar, ¿no es cierto?, y chequear lo que dice la empresa en relación a lo que ustedes realizaron. ¿Sí? Muy bien. Le ofrecemos la palabra, para su nombre, su cargo, para que se pueda identificar para efectos, ¿no es cierto?, de las actas de esta sesión. Muchas gracias, diputada. Me llamo Nicolás Muñoz y soy abogado de la empresa agrícola Tralcan. Esta invitación viene en parte por una carta que enviamos y que fue ingresada en la cuenta la semana pasada, lo cual agradezco a usted y a la secretaria. La verdad que nosotros hemos mirado de lejos el funcionamiento de esta comisión por video y nos fue llamando la atención que se iba inclinando cada vez a hablar sobre un caso puntual, que es el caso de la empresa que represento. Y por lo tanto, en un momento ya nos pareció que era conveniente dar cuenta de una visión que no había sido recogida en esta comisión y que me imagino que para evaluar el asunto hace falta. Para contextualizar, Tralcan es una empresa agrícola que compró un terreno en el Valle de Quilicura, en el sector de Las Cabras. Terreno que compró habiendo antes celebrado una promesa que estaba condicionada al cumplimiento de las condiciones regulatorias necesarias para poder desarrollar un proyecto que ha sido siempre el proyecto de Tralcan, que es de un cultivo frutícola de paltas. Por lo tanto, para comprar el terreno se realizó un estudio de cobertura vegetacional que se presentó a CONAF. CONAF lo revisó, hizo visitas al terreno por personal técnico, validó lo que se presentaba en el estudio, que por demás fue realizado por un ingeniero forestal de la lista de consultores forestales de CONAF, y se respondió favorablemente al estudio con algunas indicaciones, por ejemplo, que pese a las características técnicas del terreno, el funcionario notaba que el certificado de avalúo daba cuenta de un uso de suelo distinto
de una capacidad de uso de suelo distinta y por lo tanto debía hacerse el trámite de cambio de uso de suelo. Menciono eso porque fue parte del proceso, pero claramente venía dentro de ese documento como una observación administrativa que calificaba de alguna manera el análisis técnico que ya estaba hecho por el funcionario y que decía que el terreno era apto, en su opinión, para el cultivo que se estaba proponiendo. Después de comprar el predio, además, se agrega al proyecto el hecho de que se han adquirido 83 litros por segundo de agua que vienen por un canal que viene de fuera del valle. Por lo tanto, cuando se piensa que aquí se van a instalar pozos que van a secar las napas, la verdad que eso es desconocer el proyecto porque justamente lo que hace es traer agua desde fuera del valle que por efecto del riego y la infiltración se van a ir agregando a las napas más que quitárselas. En agosto se presentó el plan de manejo fue aprobado, se hizo por el funcionario a cargo una observación técnica respecto de cómo debía cumplirse, que venía en la resolución de CONAF y que por supuesto la Agrícola tomó en consideración para desarrollar lo que estaba en ese momento cumpliendo. Y para llegar a esa aprobación también se hicieron nuevamente visitas técnicas por personal calificado de CONAF que más allá del estudio de gabinete, en terreno pudo ver que el proyecto y el terreno eran idóneos para cumplirse en el lugar. En algún momento, cuando ya se estaba empezando a desarrollar el proyecto, hubo algunas reuniones con vecinos porque al instalarse en este lugar, al comprar el terreno, se percató el propietario de que algunos de los límites estaban corridos, que había varias hectáreas que el cerco estaba en el lugar incorrecto y por lo tanto buscó una forma de reunirse con vecinos. Aquí ya había máquinas trabajando en el terreno, se estaba haciendo la corta autorizada por CONAF y hasta ese momento no había levantado mayores observaciones. Desgraciadamente en ese momento sí se generó algún movimiento entre algunos vecinos que tenían este problema de deslindes en que, contrario a lo que señala la inscripción y contrario a la ley, se habían corrido hacia el terreno de Agrícola Tralcal. Después de eso es que empezamos a tener conocimiento de denuncias, primero un oficio que se requirió desde la Comisión de Agricultura a la CONAF, que la CONAF respondió nuevamente haciendo referencia a criterios técnicos y a la vigencia del plan de manejo. Y por lo tanto hasta ese momento CONAF operaba conforme eran las expectativas de cualquier inversionista que le pide a la autoridad que le apruebe un proyecto. CONAF, de hecho, y esa denuncia, empieza primero la denuncia es sobre una tala ilegal. CONAF contesta que no hay tala ilegal. Después la denuncia es sobre un plan de manejo mal hecho. La verdad que para nosotros es bien clara el oficio de respuesta que da CONAF, que cuando señala que la superficie afecta al plan de manejo está clasificada en la clase de uso 4, que está amparada bajo el decreto de ley 701, que hubo inspección en terreno nuevamente en noviembre. O sea, CONAF visitó el terreno y lo inspeccionó para el estudio de cobertura vegetacional, para el plan de manejo, después nuevamente en noviembre. Y no fueron a mirar certificados, fueron a mirar el terreno. Pese a eso, en diciembre, después de haber recibido una denuncia que no queda clara la fecha, pero que decía sobre el plan de manejo mal implementado, se produce un hecho que ya es el primero que nos llama la atención, que es el hecho que fuera del decreto de ley 701 y fuera de la ley de bosque nativo, se produce la suspensión de los efectos del plan de manejo. La suspensión no está contemplada en esas dos leyes, según nos explicó CONAF posteriormente, se hizo en relación a la ley de procedimiento administrativo
Decisión curiosa porque, por principio de especialidad, las leyes que se aplican en este caso son las que corresponden al sector forestal. Hubo tramitación de recursos de protección. La Corte finalmente no resolvió el fondo, sino que simplemente dijo, mire, ya que ha empezado un proceso de invalidación, que es lo que se notificó después, vamos a dejar que se discuta en la sede administrativa. Por lo tanto, no hay un pronunciamiento al respecto. Conocimos también en su momento un video que circulaba en redes sociales que se le da bastante difusión, en que aparecía un vecino del terreno Tralcán, don Luis Castro, que ha venido a esta comisión, señalando que el supuesto daño al acuífero, que como dijimos ya que no existe por razones técnicas, señalando la existencia de boldos de 200 años, que si ustedes pudieran ver la foto que está ahí, no están dentro del terreno donde está el plan de manejo, y como una oposición a los cultivos de palta. Curioso si el señor Luis Castro, que es vecino, también tiene paltas cultivadas en su terreno, que está colinda con el de la empresa. CONAF, entonces, a fines de enero inició un procedimiento de invalidación. Este procedimiento de invalidación, pese a que existe norma especial en el decreto de ley 701 y ley de bosque nativo respecto de cómo se invalidan los planes de manejo, no se inició en consideración a esas normas, sino que nuevamente en consideración a la ley de procedimiento administrativo, que por principio de especialidad no es la aplicable. En ese contexto, CONAF nuevamente fue a hacer visitas técnicas, constituyó el director ejecutivo una comisión ad hoc para ir a revisar, de 8 personas, que no eran, la mayoría que no eran de la región. De estas 8 personas, 6 fueron al lugar. El cuidador del lugar tomó lista para dejarlos entrar, porque llegaron además sin ninguna notificación. De las 8 personas de la comisión fueron 6 al campo, no estaban las 8. Y estuvieron 2 horas. La sesión pasada, si ustedes se acuerdan, una de las analistas de CONAF dijo que se tomaban 1 o 2 jornadas para revisar un proyecto en terreno. Aquí, después de haber ido CONAF 3 o 4 veces previamente, esta comisión fue y en 2 horas, sin haber hecho ninguna medición, nada, resolvió hacer un informe, pero tampoco tomaron acta. Diputado Toá, quiero hacer una observación puntual en lo que usted está manifestando. Muy puntual, por eso interrumpo. Cuando la gente de CONAF fue a revisar el plan de manejo, ¿cuántos días estuvieron también unas pocas horas? Estuvieron algunas horas entre el trabajo de gabinete y el de terreno. Se revisó 3 o 4 veces antes, más allá de la duración de esa sesión, entre comillas. CONAF ya había ido reiteradamente y solo en un par de horas se retrotrajo todo lo que se había estudiado anteriormente. El plan de manejo además venía con informes técnicos de expertos que sí se demoraron bastante tiempo entre las calicatas, mediciones, etcétera, digamos, y lo que estaba validando eran cuestiones técnicas. Como decía, se inició este procedimiento de invalidación, omitiendo el principio de especialidad que debiera haber indicado que se ocuparan las leyes del sector forestal. Ahora, en ese momento ya era difícil el avance de un procedimiento de invalidación imparcial, porque se había constituido una comisión especial investigadora y, por lo tanto, las autoridades de CONAF estuvieron viniendo acá semana a semana, rindiendo cuentas sobre distintas cosas, dentro de las cuales estaba la invalidación de este plan de manejo. Es difícil que, si la persona viene aquí a explicar cómo está avanzando un procedimiento y está siendo controlada y fiscalizada por eso, vaya a fallar o vaya a resolverlo de una manera distinta a la que se le está indicando en la comisión. Por lo tanto, el procedimiento administrativo en el cual se hicieron ver todas las posiciones de nuestra empresa llegó hasta el final la semana pasada. Ahora,
más allá de la recolección de hechos que se ha hecho, desde el punto de vista de Agrícola Tralcán, hay varias opiniones que nos parece que pueden ser bueno tener en consideración en esta comisión. La primera es que, como decía, aquí no es que se esté tratando de forzar un terreno para un uso distinto al que tenía naturalmente. Muchas gracias. No, nada. Porque no es que una persona que sea dueña de un terreno quiere hacer algo que se le ocurrió en el momento. Aquí se contrató gente especialista, se compró el terreno condicionado además a tener un informe positivo de CONAF, que lo dio, y por lo tanto las expectativas de una persona que invierte no tienen que ver solamente con el negocio, sino que con la certeza jurídica que lo rodea. Y en el caso, lo que ha habido es una actuación del Estado en que está despojando del plan de manejo a una empresa que lo adquirió siguiendo todas las normas legales y administrativas aplicables. Como dije, el plan de manejo lo hizo un ingeniero forestal del listado de consultores de CONAF. El estudio de cobertura también. Y no es que se estuviera tratando de poner una mina a tajo abierto en el Valle Agrícola, se estaba buscando hacer un proyecto frutícola en un sector agrícola. La ley de bosque nativo, que bueno, se aprobó después de un largo trámite, de hecho la presidenta estuvo en la comisión mixta, remite este tipo de planes al decreto de ley 701. Los planes de manejo de corte de bosque nativo para recuperación para fines agrícolas, se remite la ley, como toda corte de bosque nativo, al decreto de ley 701 y ahí se establece una serie de requisitos. El primero de ellos es que no se trate de terrenos de aptitud preferentemente forestal. Yo no me voy a meter en la discusión de si un terreno de aptitud preferentemente forestal debe ser o no debe ser calificado, porque ha sido discutido por décadas, digamos, y hay fallos de corte en distintos sentidos, pero yo entiendo que el objetivo de CONAF es tratar de asegurar que la evaluación técnica tenga que ver con el terreno y no solamente con el interés del propietario de recibir una bonificación por la plantación y, por lo tanto, siendo una insuficiencia de la ley, no nos empece a nosotros como empresa. Pero sí es claro que este tipo de plan de manejo está expresamente regulado en la ley, que no está prohibido la corta de bosque nativo, que está regulada, y que dentro de un esquema de regulación se establecen requisitos que la Agrícola Tralcán cumplió sin excepción. Y con el plan de manejo en mano ya no solo había comprado el terreno, sino que se empezó una inversión de varios cientos de miles de dólares para ejecutarlo, y estando en la mitad, con un acto que ni siquiera está contemplado en la ley, se le despojó, se le impidió seguir y se le quitó finalmente el plan de manejo. El uso de la normativa, por lo tanto, que además es interés de esta comisión, yo entiendo que aquí lo que se busca es mejorar la normativa aplicable, termina siendo más bien a conveniencia de quien la usa que unívoco. O sea, CONAF elige con qué ley inicia el procedimiento en validación. Si lo hubiera hecho con la ley aplicable, tendría que haber demostrado que se indujo a error para la aprobación del plan de manejo, o que esta parte que la empresa presentó antecedentes falsos o erróneos al punto de que CONAF tuviera errores esenciales al aprobarlo. Como eso no ocurría, porque esto ocurrió dentro de la normativa, no hubo ninguna acción ajena a las normales por parte de la empresa, entonces hubo que salirse del principio de especialidad y pasar a una ley que no era la aplicable. Ahora, dentro de estas insuficiencias de la ley, tenemos además
la historia de cómo se ha ido en los últimos meses, probablemente porque ya estaba vigente esta comisión investigadora, tratando de cerrar ciertos temas por parte de la CONAF. Dentro de ellas está el hecho de que en el mes de enero se emitieron algunos oficios ordinarios por parte del director ejecutivo indicando cómo debía interpretarse la norma oficialmente para efectos de su aplicación en este tipo de plan de manejo. Ustedes comprenderán que los únicos que pueden emitir interpretaciones definitivas y oficiales de la norma son ustedes, no es el director ejecutivo de CONAF. Cuando dice, por ejemplo, que la palabra recuperar hay que entenderla en un cierto sentido de acuerdo a lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, este oficio curiosamente nombra una de las 6 acepciones de la palabra y el resto las omite y establece. Entonces, se empieza a generar lo que podríamos llamar una normativa paralela, digamos, para un sector en que los interesados en el sector forestal tienen que empezar a adivinar qué es lo que quiere la autoridad más que lo que está establecido en la ley o en la normativa. Más aún cuando nosotros incluso en un momento le preguntamos por el sistema de transparencia a CONAF dónde se publicaban estas interpretaciones y estos oficios que empezaban a cambiar la forma de aplicar la ley, y CONAF nos respondió derechamente que no se publicaban en el diario oficial ni en ninguna página web porque no era para que la conocieran los interesados, sino que para que la conocieran solamente los funcionarios de CONAF. Y eso tenemos por ahí la carta, si le interesa, Presidenta, se la puedo hacer llegar. Entonces, tenemos un voluntarismo en materia de cómo se aplica la ley de parte de CONAF que no se condice con un sector que está regulado, que es de explotación de recursos naturales, que es para el mejor aprovechamiento del suelo, y que pasa a depender de la voluntad de quienes están al mando en una estructura que además es bastante discutible su calidad de organismo público, sin juzgar, está pendiente que pueda transformarse en una institución pública CONAF. Ha habido acciones dentro de este proceso que se escapan de la normativa en distintas materias. Por ejemplo, yo ya mencionaba la suspensión del plan de manejo. La suspensión del plan de manejo, siendo un acto que como decimos, no existe en la ley aplicable, debiera notificarse como un acto administrativo de la misma forma que de cualquier otro acto administrativo. Eso significa mandar una carta certificada a las oficinas de la empresa. Bueno, en el caso particular, la notificación de esta resolución se dio a viva voz, como si fuera un heraldo antiguo, digamos, en la vía pública, en las afueras del campo, siendo que las oficinas de la sociedad están en Santiago, con presencia de autoridades políticas, con un bus municipal que llevaba gente hasta con un bombo, para hacer un acto que derechamente se escapa de cualquier pulcritud administrativa, por decirlo de forma sencilla. CONAF, en algún momento, yo entiendo que CONAF, además, por la línea jerárquica que tiene, es una cadena de instrucciones desde el nivel de la dirección ejecutiva al nivel regional y al nivel provincial. Pero nos tocó la desagradable experiencia de tener que hacer una denuncia ante Carabineros porque CONAF hacía ingreso al campo con drones, con cámaras, sin permiso del propietario. Cuestión que es un ingreso ilegal a un terreno privado, y eso por mucho que CONAF sea un organismo fiscalizador, en ese momento para la propia CONAF no había ningún plan de manejo vigente, o sea, no tenía nada que estar haciendo en el lugar. Más allá de las arbitrariedades de que ha sido objeto la empresa, ocurre que todo esto se va dando dentro de un marco en que se está empujando la regulación en un sentido distinto al que indica la ley.
Para ponerlo en sencillo, cuando el director ejecutivo se toma el tiempo de regular este tipo de planes de manejo, estableciendo que solamente desde ahora en adelante puede acreditarse el uso previo agrícola, que tampoco está en la ley, a través de fotos satelitales, lo que está haciendo en la práctica es congelar el stock de terrenos disponibles para hacer cultivo agrícola, porque no existen técnicamente, nosotros lo vimos con la Fuerza Aérea, fotos satelitales de los terrenos ni en todo el país, ni en todos los años hacia atrás. Las primeras que hay en el servicio aerofotogramétrico son del año 78 más o menos, más allá de algunas anteriores que fueron las que se ocuparon para construir la primera carta de Sirén. Entonces, lo que está haciendo hoy día es, a través de un oficio ordinario interno que no se comunica a las partes, está tomando una decisión que debería tomarse por ley y que no se ha hecho. Este congelamiento finalmente del stock de terreno es una decisión que no puede quedar en manos de una autoridad administrativa porque requiere una mirada estratégica del uso del suelo en el país que ciertamente probablemente debiera pasar por esta Cámara, al menos, y también por las decisiones del Ejecutivo a través de sus ministros, cosa que no ocurre. Para aclarar, si ustedes pueden ver ahí, lo que está dentro de la línea verde es el terreno que cubría el plan de manejo. El campo es bastante mayor. El proyecto contempla dedicar más o menos un 25% de la superficie al plan de manejo. El resto, de hecho, por esa razón nuestra oficina se metió en esto, está planificado constituir un parque a través de un derecho real de conservación. Y es más del 70% del terreno, las partes altas, donde efectivamente hay flora nativa más antigua. En la parte de abajo hubo cultivos de trigo por mucho tiempo y por lo tanto no tiene mucha explicación el calificarlo de preferentemente forestal. Estos cambios de política, entonces, que debieran pasar por las autoridades correspondientes, están a través de estos oficios internos del director de CONAF, sin notificación y sin consulta a las autoridades que corresponden. Cuando se intenta resignificar este concepto de recuperación más allá incluso de lo que establece el diccionario, se toma una decisión que tiene un impacto mucho más allá de lo que aparentemente se da cuenta el director ejecutivo de CONAF. Vale decir que dentro del procedimiento administrativo fueron apareciendo estas distintas cosas con una normativa que iba evolucionando. Un plan de manejo del mes de agosto empieza a ser invalidado en el mes de enero, y los criterios que se empiezan a incorporar en las resoluciones vienen de oficios que salieron a fines de enero, o sea, no estaban vigentes ni siquiera cuando el plan fue aprobado. En esta comisión, como una de las cosas que nos alarmó y quisimos venir es que se ha calificado el actuar de Agrícola Talcahuano incluso como de delito ambiental. Nos parece, con respeto, que es un juicio que se hace de forma liviana, sin conocer los antecedentes, y tal vez por indicaciones parciales que se pudieron recibir a lo largo de esta comisión. Lo que nos importa recalcar es que no solo no hay un delito ambiental, sino que aquí se cumplió en todo momento con la normativa aplicable por parte de la agrícola, que se depositó confianza en las instituciones reguladoras de la materia, las cuales terminaron dando vuelta a sus criterios por consideraciones ajenas al proyecto, y por lo tanto nos parece relevante que si este es el ejemplo con el cual se va a enfocar en el futuro la regulación, por lo menos que ese ejemplo quede claro que no es como se le había dibujado en esta comisión por las personas que en algún momento vinieron a exponer. La ley
aplicable es insuficiente. En eso no podemos discutirlo y nos parece muy bien que se hagan esfuerzos por mejorarla. La calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal, como dije, más allá de si son calificados o son naturalmente de esa categoría, nosotros dentro del procedimiento administrativo nos toca que CONAF responde que las cosas son así porque ellos cuentan con los ingenieros forestales más capacitados. Cosa que puede ser si nosotros no lo negamos, pero nunca dicen por qué se califica como terreno de aptitud preferente monte forestal a lo largo de un proceso que involucró un inicio de procedimiento de invalidación con que levantaba ciertas observaciones y que por lo tanto en la lógica administrativa debiera ser es una formulación de cargo, pero que llegó a una invalidación en que esa formulación de cargos, ninguno de los puntos se tomaba como fundamento para invalidar. Se tomaban otras cosas que salieron dentro del proceso y por lo tanto su violación al debido proceso administrativo es evidente. Y eso solamente se puede explicar en la medida que aquí había una decisión tomada desde antes para la cual se siguió un procedimiento que la justificara, en que CONAF actuó con una falta absoluta de imparcialidad. Las definiciones, entonces, de la ley, de los terrenos de aptitud preferentemente forestal, de los planes de manejo, porque los planes de manejo, de acuerdo a la ley, son instrumentos que, reuniendo los requisitos que se establecen en este cuerpo legal, eso está en el 701, regula el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno determinado. Los planes de manejo no son un instrumento ambiental para proteger el bosque nativo. La CONAF, en buena parte, como institución, pero la lógica del plan de manejo lo que busca es hacer un buen uso de los recursos naturales y en particular del suelo a nivel nacional. Aquí se termina ocupando la normativa y la institucionalidad para un propósito loable, como puede ser la protección del bosque nativo, pero ciertamente no es lo que está en la ley. Las reflexiones finales, y con esto termino, tienen que ver con lo que decía antes. Aquí la empresa no gana nada dentro de sus derechos por hacer una presentación en esta comisión. Para eso ya está corriéndonos el plazo para presentar las reclamaciones judiciales después del procedimiento administrativo. Pero sí es preocupante cuando desde el interés de esta empresa, que es de desarrollar un proyecto que además técnicamente no tiene mayores efectos negativos o no tiene efectos negativos sobre el valle, se genera un movimiento alrededor de los trámites que son absolutamente ajenos a la normativa, al interés de la empresa, al interés de buena parte de los vecinos del lugar, y se genera además por situaciones externas, como les explicaba, que tiene que ver con un corrimiento de deslinde, que se genera con un procedimiento irregular desde un inicio. Y si es que este caso del de Agrícola Talcán es aquel en el cual se va a fundamentar la normativa en el futuro, la verdad que parece por lo menos preocupante si es que lo que se pretende hacer en el futuro es que todos los casos sean más o menos como este, porque de verdad aquí, independiente de los objetivos que se tengan en términos de preservación ambiental, las actuaciones son totalmente contrarias a derechos. Si Talcán fuera una sociedad constituida en el extranjero, este es un caso de catálogo para un arbitraje internacional por violación de trato nacional, de trato justo y equitativo, por violar las expectativas de un inversionista, porque aquí todo estaba cubierto por la ley. Y no solamente por interpretación de los abogados de la empresa, sino que porque CONAF, que es el órgano regulador, así lo dijo en informes que ustedes ya han tenido a la vista. Esa es la preocupación que podemos transmitir y le doy gracias por habernos invitado finalmente a la comisión, Presidenta. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si alguna otra persona quiere hacer uso de la palabra. ¿No? Muy bien.
Si fuera posible que nos dejaran el documento para poder, o si lo quieren enviar, si tienen algunas notas particulares al margen, para que lo puedan enviar a la comisión, ¿no es cierto?, formalmente, porque es parte, ¿no es cierto?, de lo que vamos a incorporar. Sí, muy bien. Antes de las 12 de la noche, por favor. Muy bien. Ofrezco la palabra, diputado Barros. Gracias, presidenta. Solamente algunas consultas en virtud de la exposición. Los derechos de agua a los que ustedes hacen mención son derechos por riego gravitacional, a partir del cual ustedes van a hacer algún proyecto de elevación de agua, etcétera, o son derechos, porque quiero que quede muy consignado, o son derechos respecto de pozos profundos. Porque voy a hacer las preguntas y después ustedes contestan. Lo digo porque parte de la afirmación que se ha mencionado en esta comisión es que a partir, ¿no es cierto?, de otras experiencias, en el sentido que si esto es a partir de pozos profundos, eventualmente las napas pudiesen sufrir algún tipo de deterioro en cuanto al resto, ¿no es cierto?, de los vecinos. Por eso me interesaba dejar claramente establecido aquello. En segundo lugar, usted hace mención del hecho de que se está haciendo un uso de un terreno de características agrícolas y tanto en su presentación como también en la carta que al menos yo recibí por parte del presidente de la Junta de Vecinos, don Luis Silva, mencionan que dicho terreno en algún momento o durante varios periodos fue producto y usado como para el cultivo de trigo. Me gustaría que pudiesen precisar esa afirmación porque obviamente determina un tema que no es menor. Así también usted menciona de que esto ha sido objeto de denuncias en Carabineros. Yo tengo en mi poder acá denuncias de don Gerardo del Carmen Ballestero, en el sentido de que él denuncia ante Carabineros, voy a dejar, o quizá ya incluso la Secretaría aquí lo tiene, que fue objeto de amenazas de violencia y fue impedido de ingresar al predio. Me gustaría saber, ¿ese es un funcionario de la empresa? ¿Es externo? También así hay una denuncia en Carabineros del mismo José Rodrigo Osorio respecto de una situación similar. Y también está la carta de don Luis Silva Corona en el sentido de las situaciones que se provocan, particularmente dice en relación a que se habría planteado construir un portón para impedir el ingreso de los propietarios al predio, lo que me parece bastante irregular. Todos estos temas están consignados en distintas denuncias que se han hecho en Carabineros. Obviamente que uno no espera que situaciones de estas características se lleguen, ¿no es cierto?, ni a la violencia, ni a las denuncias en Carabineros. Me parece que en un mundo civilizado las cosas se ven haciendo de esta manera. Usted menciona también que hay un cultivo de paltos de alguien vinculado al señor Luis Castro. Ese cultivo de palto es también en un terreno sujeto a un plan de manejo o es una situación distinta. Eso por el momento, gracias. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Toa. Tienen que anotar y después se hace una ronda de... Sí, y después diputado González. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la información entregada. Pareciera ser, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, que el plan de manejo aprobado por CONAF da cuenta de una cobertura arbórea distinta que la que existía en la realidad. Entiendo que ahí se consigna que había fundamentalmente algunos ejemplares de espino y daba cuenta de muy pocos ejemplares de boldo y otras especies
esclerófila. Y por otro lado existe la información de que había una cobertura de boldos y otras especies muy superior a las que se consiguen en el plan de manejo. De ser así, no sé si a la empresa no le llamó la atención que, de ser así, si a la empresa no le llamó la atención que hubiera una diferencia entre la realidad y lo que está consignado en el plan de manejo. Eso, presidente. Muy bien. Diputado González. Gracias, presidenta. En la misma línea de lo planteado por el diputado Toa, perdón. A mí me preocupa que no haya siquiera una autocrítica de parte de Tralcal, y quiero formularlo como una pregunta. ¿Había información errónea en la solicitud? Me refiero a que se declare algo que no se condice con la realidad, con el fin de obtener este permiso de CONAF. Porque lo otro es solamente responsabilizar a CONAF, que por supuesto puede haber ahí responsabilidad administrativa. Pero si un titular miente para poder obtener un permiso, eso sería, si así fuera, al menos una falta, o al menos una falta a la ética. Y la otra pregunta es, ¿en qué otros lugares ustedes o la empresa ha pedido el mismo cambio de uso de suelo? Y, si fuera posible también, ¿con qué otras empresas están relacionadas los dueños de Tralcal? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué digo esto? Porque esta comisión, a diferencia de lo que algunos pudieran pensar, no es para atacar un gobierno, para perseguir a alguien, sino que hay un bien superior. Nosotros en este momento tenemos un vaso de agua cada uno de nosotros, pero hay gente en Chile que no tiene agua y tiene que esperar que llegue un camión 2 veces a la semana para poder lavarse los dientes, que defeca en bolsas plásticas. Hay un problema duro en Chile, y el problema de Chile en los próximos años no va a ser la disponibilidad de suelo, va a ser la disponibilidad de agua, y eso tiene que ver con proteger también el bosque nativo, los cursos de agua. Ese es el bien superior. Entonces me preocupa, si no hay ninguna autocrítica, significa que van a seguir haciendo lo mismo o van a intentar seguir haciendo lo mismo. Gracias, presidenta. Lonton tiene la palabra. Tiene que ver con un informe que es de Elwin y compañía, que veo hartos temas relacionados con la ausencia de un debido proceso. Quería saber si pudieran puntualizar en qué etapa se produjo la falta del debido proceso, porque por lo que entendí en parte de las posiciones que se le aplicó la 19.880, no debiendo haberse aplicado, porque existía una ley especial que creo que es la 701, ¿no? Yo tengo entendido que la 19.880 se aplica en todo aquello que no está regulado en las leyes especiales, por ejemplo, los recursos. El recurso de invalidación está regulado en la 19.880 y no está regulado en el decreto de la ley 701, por lo tanto sería aplicable la 19.880. Entonces quisiera saber en qué parte no se cumplió con el debido proceso, porque yo tengo entendido que tiene que haber una audiencia. Se tiene que solicitar una audiencia a las partes en el caso de que se produzca un proceso de invalidación. Eso es lo primero, si es que se produjo aquello. Segundo, siempre existen las vías disponibles ante los tribunales de justicia, en el caso de un proceso de invalidación, porque proceda a petición de parte o de oficio por parte de la Administración. Esa pregunta, y lo otro que tiene que ver con el concepto de recuperación, de recuperar, que yo también pregunté en la sesión pasada, porque también me sorprendió que eso fuera vinculante para los particulares, porque las circulares son vinculantes para los funcionarios a la hora de interpretar determinados conceptos. Uno entiende que esas circulares, pero esas circulares nunca han sido vinculantes para las partes, porque las partes además no tienen conocimiento de ellas, y CONAF en este caso no es el órgano facultado para poder interpretar las normas. Somos los legisladores y es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ¿de qué forma les pudo afectar o les afectó? Porque creo que esto fue en enero, el que se determinara un concepto de recuperar y no otro como ustedes estimaban que debía proceder. Eso, presidente. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. Bueno, me toca a mí.
Primero decir que la comisión investigadora se realiza precisamente para poder chequear cuáles son, ¿no es cierto?, los distintos procedimientos y sobre todo lo que tiene que ver con este cambio de línea, cambio de uso de suelo en relación a lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con el Servicio de Puestos Internos, donde se planteaba que era vinculante y a partir de esa vinculación, ¿no es cierto?, se realizaba este cambio de uso de suelo y este plan de manejo, yo diría, más bien por vía rápida. Lo segundo es que yo quiero aclarar algunas cosas. El plan de manejo del señor Castro, de su familia, que él es propietario hace muchísimos años, a partir porque él es asignatario de la reforma agraria, como la mayoría de los predios que están ahí, son asignatarios de la reforma agraria, de un gran gobierno como fue el presidente Frei Montalva. Y que a partir, ¿no es cierto?, de ese gran gobierno se entregaron estas parcelas y él hizo un plan de manejo por la ley de bosque nativo, precisamente con la recuperación de bosque nativo, no fue por 701. Entonces, era bien obvio que se miraba lo que estaba ocurriendo con lo que aparecía en la parcela, ¿no es cierto?, del señor Castro, en relación al lado, lo que ocurría a usted con un 701 teniendo, ¿no es cierto?, las mismas características. Solo eso nos llamó la atención en un comienzo, por lo tanto, en uno se cubría, se protegía lo que tenía que ver con bosque nativo y en el otro se talaba. Segundo, en algún minuto se planteó, no sé si ustedes han hecho la diferencia, esa es la pregunta, entre los dos, porque es muy obvia. Bueno, yo sé esto además porque soy diputada del sector, soy diputada de allá hace, además, casi 20 años, por lo tanto conozco bien cuál es la situación. Lo segundo es solo aclarar, el alcalde de Las Cabras, que aprovecho de incorporar aquí el recurso de protección, ¿no es cierto?, para las actas de la comisión, el recurso de protección que fue solicitado a la Municipalidad de Las Cabras, especialmente al alcalde, por los vecinos del sector, y ahí sacar toda sospecha de esto, porque el alcalde de Las Cabras es UDI, es de un partido político que no corresponde al mío, pero sin duda que frente a las necesidades y a las complicaciones de los vecinos, él hace, ¿no es cierto?, este recurso de protección, porque también ve la misma injusticia o las mismas complicaciones que veían los vecinos en su minuto. Nosotros, el alcalde de Las Cabras, como la gente que fue del sector, estuvo siempre en la vía pública, y nunca hizo uso de ninguna otra cosa, ni menos entrar, ¿no es cierto?, a un lugar que no correspondía, porque era un lugar privado. Lo tercero es que Agrícola Tralcal, con su dueño, el señor del Río, planteó insistentemente de que muchos de los vecinos, ¿no es cierto?, que están en el sector, en la parte baja del cerro, se habían tomado parte de su predio, de su terreno. Y debo decir que los vecinos, ¿no es cierto?, hicieron topografía, no fue, quizás puede haberlo hecho el señor del Río también, pero quien hace la topografía y todo y el estudio son los propios vecinos. Y además a mí me tocó acompañarlo, cosa que lo dije también en esta comisión, al Servicio Agrícola y Ganadero y a Bienes Nacionales. Y ellos están, todos sus títulos en perfectas condiciones, en términos de su límite, ¿no es cierto?, en términos de la todo lo que tiene que ver con la legalidad de ambas instituciones, como es Bienes Nacionales y el SAC. Voy a incorporar también complicaciones, ¿no es cierto?, y además, primero, hubo varios vecinos que a partir de lo que el señor del Río planteó, porque la mayoría son adultos mayores que viven en el lugar. Y esos adultos mayores, por lo menos 2 de ellos sufrieron infartos y complicaciones de tipo de salud que fueron muy complejas, porque al decir que tenía que abandonar, ¿no es cierto?, su sitio, incluso tenemos grabaciones al respecto que vamos a hacer llegar también a la Secretaría antes de las 12 de la noche. Todo lo que vivieron esos vecinos, que son adultos mayores, que lo han pasado pésimo, traigo aquí también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los problemas de salud que ellos tuvieron a raíz de
lo que la Agrícola Tralcal y específicamente el señor del Río ha manifestado permanentemente, que no son ellos dueños del sitio, sino... Entonces voy a hacer llegar, acá está, los problemas de salud, ¿no es cierto?, y las complicaciones que tuvieron a raíz del problema que suscitó Agrícola Tralcal. Porque además todos los títulos de dominio están en regla. Quiero también hacer llegar a la comisión firma de los vecinos, tanto de una organización que es de la defensa del Valle del Quilicura, todos los presidentes, todo lo que tiene que ver con el agua potable rural de la Cebada, Quilicura, San José, Cocalán, el Club Deportivo, el Club de Adulto Mayor, representantes de la Sociedad del Cerro, que son los comuneros, diciendo, ¿no es cierto?, que nunca hubo, porque la mayoría de las personas que están ahí son tercera o cuarta generación. Nunca hubo trigo ahí en el lugar donde ustedes están planteando. Y aquí está el testimonio de por lo menos 3 generaciones en donde se hizo que eso no ocurrió, pero además detalle uno a uno de las observaciones que se hacen, ¿no es cierto?, desde la Agrícola Tralcal y de las que plantea, ¿no es cierto?, el oficio que nos llegó o la carta que nos llegó a partir de la Agrícola Tralcal. Yo solo quiero plantear que, ahí vamos a dar después la palabra a la CONAF, que la CONAF actuó, por lo menos a mi juicio, en relación a poder determinar, y para mí fue importantísimo lo que hizo el director nacional, y lo he repetido en casi todas las sesiones, cuando él pide, ¿no es cierto?, que un grupo de altos personeros desde el punto de vista de su calidad técnica puedan ir y revisar lo que ocurrió en el plan de manejo. Y efectivamente decir que ahí había una cobertura arbórea mucho más que el 25%, pero además con un bosque nativo, ¿no es cierto?, que era de los, yo diría, de los más representativos que tenemos en la zona central del país. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención, y me sumo a lo que plantea el diputado González, o sea, yo no sé si, bueno, ustedes son abogados, ¿no? No tienen la especialidad que corresponde para hacer este estudio, pero sí el decir que lo que nosotros chequeamos, además con ingenieros forestales, con especialidad en bosque nativo, era que nunca debió haber ocurrido, ¿no es cierto?, que esto se incorporara al 701, sino a través de la ley de bosque nativo. Quiero solicitar también a la Secretaría, yo hice una denuncia ante Carabineros de Chile y hoy día está en la PDI, ¿no es cierto?, el peritaje correspondiente, que por favor pudiéramos oficiar a la PDI para que lo antes posible nos pudiera hacer llegar cuáles son las conclusiones de parte de esta institución, porque tiene una especialidad en términos de las denuncias medioambientales. Muy bien, le ofrecemos... ¿Región? Sí, son de la región, lo está realizando la región. ¿Ah? Muy bien, le ofrecemos... Abogado Muñoz, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Sí, muy bien. Es lo que me toca. Primero, diputado Barros, los derechos de agua que se han adquirido son pasan por el canal que está por la parte de abajo del terreno, van a ser evidentemente elevados hacia la plantación por bombas, pero no hay ninguna idea ni proyecto de hacer perforaciones de pozos profundos para sacar agua a las napas. El agua viene de afuera del... O sea, sí, viene de afuera del valle, digamos. Después, la pregunta era respecto del uso agrícola, ha sido usted, diputado. Y eso también lo menciona la diputada Sepúlveda. No sé si aquí puede haber diferencia en las personas a las que se le pregunta. Nosotros a CONAF le acreditamos con fotos y con declaraciones juradas de los vecinos que tomaban parte en la explotación de trigo del sector. Está presente acá el señor Luis Silva,
es de la Junta de Vecinos, que él en su momento nos contó que hasta hace algún tiempo, antes de que cerraran parte del terreno, él, así como todos los vecinos, sacaban leña de boldo, de litre, de los árboles que había en el lugar. Por lo tanto, o sea, uso agrícola con trigo, nosotros lo acreditamos a CONAF, lo que pasa es que CONAF considera que hay que presentar otro tipo de instrumentos para probar las cosas. Respecto de las denuncias ante Carabineros, las dos primeras personas que usted mencionó, diputado, son contratistas, son funcionarios de empresas contratadas para ejecutar labores del plan de manejo. Respecto del señor Luis Silva, está acá presente, así que yo prefiero, si hay alguna pregunta a él, se la podría, tal vez, si la presidenta está de acuerdo, hacer directamente. Respecto de si hay o no hay un plan de manejo en el cultivo de paltos del señor Luis Castro, lo desconocemos. La verdad que lo que le consta al personal de la agrícola es que los árboles están ahí dentro de un sector colindante al de Agrícola Tralcán. El diputado Toá nos pregunta si nos llamó la atención una diferencia respecto de la cobertura arbórea que se hubiera detectado con posterioridad a la aprobación del plan de manejo. A ver, la verdad que no me consta esa diferencia, y además, independiente de que hubiera mayor cobertura, el terreno donde se está realizando el plan de manejo ya es de bosque nativo. En la región con una cobertura sobre el 10% ya es bosque nativo, por lo tanto, si fuera 25%, que es lo que se señaló después por la diputada Sepúlveda, que no me consta, no genera un cambio respecto de cuál es el instrumento aplicable. Lo que sí le puedo decir es que dentro del campo, del 70% restante, por cierto que hay sectores de mayor cobertura donde hay árboles más añosos. Dentro del sector trabajado, ya cortado, incluso algunos peumos grandes se dejaron sin cortar por el aporte natural y paisajístico que hacen al terreno. Y tal vez ahí hay alguna también distinta apreciación respecto de cuál es la franja del terreno que se destina al plan de manejo y el resto que, como dije, además está destinado en una parte a un derecho real de conservación para transformarlo en un parque y conservar esa vegetación. El diputado González pregunta si había información errónea o falsa en la solicitud. La primera respuesta es que si hubiera sido así, CONAF podría haber ocupado el decreto de ley 701 y la ley de bosque nativo para invalidar el plan, cosa que no hizo. Respecto de qué otros lugares se han pedido planes por la empresa, ningún otro. Y respecto a si el problema es el agua, yo no le voy a discutir que el problema presente y futuro sea el agua. Lo que sí le puedo decir es que respecto de este plan de manejo, el tema del agua está bien cubierto y no genera mayor sequía para el valle en que se está proyectando la plantación. Respecto a la autocrítica, la verdad que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Pero para hacerlas mejor hay que tener además información respecto de cuáles son los requisitos que impone la autoridad. Y aquí se cumplió no solo con las normativas, sino que con un plan presentado por un consultor de la lista de CONAF que presentó un plan de manejo como se presentan o se presentaban hasta ese momento, porque ahora ya no se aprueba ninguno. Los planes de manejo sobre esta materia en la región. No, en todo caso, no hay una autocrítica por querer desarrollar un negocio. Y en ese sentido, la empresa que representamos no carga con una culpa. El realizar un proyecto de plantación de paltos en el lugar no genera mayor erosión.
no tiene un impacto negativo en ese sentido, no va en detrimento del suelo, que es el requisito que establece además el Decreto Supremo 193, y tampoco nos parece moralmente objeto de reprensión el querer hacer aprovechamiento del suelo para un cultivo agrícola, porque la verdad que pareciera que está, al menos entendemos nosotros, dentro de los derechos de una persona el poder ocupar un terreno para un uso productivo. Por lo tanto, la respuesta es que no, más allá de la autocrítica en términos de la presentación de un plan de manejo, no podría darle alguna. Diputado Longton, respecto del debido proceso, efectivamente la ley de procedimiento administrativo es aplicable donde no está regulado en especial otra materia. La invalidación está regulada en específico entre el 701 y la ley de bosque nativo, para los casos de falsedad en la aportación de antecedentes o información errónea al punto que hace que CONAF lo apruebe cuando no debería haberlo hecho. Respecto del procedimiento, nosotros no tenemos cuestionamiento respecto a que se haya cumplido con la ley 19.880. Efectivamente se cumplió, el derecho a audiencia se otorgó en un estándar que nos parece bastante adecuado, que es el dar traslado por un cierto periodo para recibir por escrito las observaciones de la empresa. En esa materia no hay cuestionamiento, sí las hay respecto de la coherencia entre la formulación de cargos y las resoluciones. Cuando se presenta la resolución que da inicio al procedimiento de invalidación, se señala un informe que no tuvimos a la vista, de esta comisión ad hoc, que levanta ciertos puntos que aparentemente son los que dan pie a la iniciación del procedimiento. Pero si usted después ve la resolución que pone fin al procedimiento, no se hace referencia a ninguna de ellas, sino que se empiezan a incorporar supuestos incumplimientos nuevos. Por lo tanto, nuestra parte no tuvo derecho a oponerse de ellos sabiendo que eran cargos que se estaban formulando. Esas son nuestras alegaciones respecto de temas de debido proceso. La diputada Sepúlveda, presidenta. La primera mención que hace usted respecto de la motivación de resolver la duda sobre si es o no es vinculante el certificado de avalúo de impuestos internos y el procedimiento de modificación de la calificación de uso de suelo que hace impuestos internos de acuerdo a la ley de impuesto territorial. La verdad que a nosotros lo que nos sorprende es que la empresa, por lo menos que yo represento, nunca buscó hacer valer la calificación de parte de impuestos internos. Se presentó el certificado en el plan de manejo porque en la carta de CONAF en que se pronunció respecto del estudio de cobertura vegetacional, se le dijo a la empresa que tenía que hacer el cambio ante impuestos internos. Ahora, es engañoso para todos. Cuando la empresa presentó el estudio de cobertura vegetacional, antes incluso de comprar el terreno, se lo presentó a CONAF. Y CONAF lo aprobó y coincidió en los términos en que estaba presentado. Y en la carta que envía CONAF, entre sus conclusiones dice, a pesar de sus características, el terreno se encuentra clasificado en clases de uso 6 y 7. Y recomienda, será necesario llevar a cabo una reclasificación de suelos ante el Servicio de Impuestos Internos. Nosotros, la empresa presentó los antecedentes para una evaluación técnica, la evaluación técnica se hizo, y CONAF además le dijo, para efectos del impuesto territorial, para que no haya una discordancia y pague el impuesto que corresponde, tiene que hacer el cambio de uso de suelo, cosa que se hizo. Al presentar el plan de manejo, se acompañó el certificado de avalúo. Pero mal podríamos decir que ese haya sido la fundamentación si el personal de CONAF, dentro de todos los antecedentes que estudia en gabinete, llega a una conclusión a la cual le agrega la visita técnica a revisar las características del terreno.
esto ya es opinión personal. Yo creo que efectivamente tal vez debiera estar más explícito en la norma que la clasificación de suelo para estos efectos debiera hacerse por parte de CONAF y con alguna regulación, porque se ha dado en la práctica y en parte esto dio lugar a la constitución de la comisión esa duda. Pero nos llama la atención de que se establezca una supuesta dialéctica entre CONAF e impuestos internos, porque impuestos internos lo que le importa es cobrar el impuesto que corresponde, no es determinar dónde se puede o no se puede realizar una cierta actividad. Después, usted señaló que el señor Luis Castro tenía un plan de manejo por la ley de bosque nativo. La ley de bosque nativo establece que para todas las actividades de corta de bosque nativo debe cumplirse con las normas del decreto de ley 701. Eso está en la ley de bosque nativo. Nosotros no es que hayamos elegido otra norma. Nosotros hicimos lo que la ley nos mandaba hacer. Después hay una discusión respecto de los límites. Aquí quiero aclarar una cosa. No ha habido un cuestionamiento respecto de los títulos de nadie. Usted dice, ¿los títulos están conforme a la ley? Probablemente. Aquí lo que hubo es que ante la idea asentada dentro de la empresa de que hay cercos que están corridos, digamos, lo que se hizo por parte de la empresa fue invitar a vecinos a conversar con la voluntad incluso de ceder parte o el total de esos terrenos de forma tal de regularizar la situación. Eso dio lugar a las reacciones que hemos dicho, pero Agrícola Tralcán ni siquiera ha presentado las demandas por el corrimiento de cercos ni la demarcación hecha por los tribunales de justicia. En su momento, si es que no soluciona el problema, se hará, pero la mención que se hace al tema es simplemente para dar cuenta de por qué se fue generando una tensión con algunos vecinos en particular, no con todos los del sector. Tenemos claramente un desacuerdo respecto del uso anterior. Nosotros a la CONAF le presentamos fotos de lugares donde se plantaba trigo, le plantamos fotos de personas haciendo actividades agrícolas y también folclóricas en el lugar. Tenemos cartas y declaraciones juradas de vecinos que uno cuando era niño jugaba dentro de los trigales, otro cuya familia trabajaba en esa actividad agrícola. Me imagino que no vamos a llegar aquí a un acuerdo. Y usted señala que valora que el director ejecutivo haya constituido una comisión para revisar si estaba bien o estaba mal otorgado un plan de manejo. Yo, la verdad que sobre esa materia no le puedo discutir. Me parece que dentro de los procesos de mejora está bien requerir el conocimiento de las personas que tienen experiencia. Lo que yo sí le puedo decir es que la visita de esa comisión al campo de Agrícola Tralcán, primero fue de una comisión de 8 fueron 6 y después firmaron los 8. En segundo lugar, no era parte de ningún proceso. En tercero, no levantaron acta siquiera. Las normativas de CONAF para las fiscalizaciones, que tal vez no es una fiscalización, pero está regulada. Entonces, llama la atención que el estándar ocupado para este procedimiento por una comisión ad hoc no cumpla con los mejores estándares que CONAF sí aplica en otras materias. La verdad que a mí de verdad yo ni siquiera sabía cuál era el partido político del alcalde de Las Cabras. A la empresa tampoco nos importa. Sí. Nosotros no hemos acusado ninguna operación política. De acuerdo, yo no... Ya. Pero sí me llama la atención un poco y tal vez podría decirlo respecto del diputado González con respeto, esto respecto de la autocrítica de la empresa o de si a las personas le tuvieron problemas de salud derivados de la acción de la empresa o qué es lo que puede haber hecho el representante de la empresa.
Yo entiendo que aquí lo que se busca investigar son actos de gobierno de acuerdo al artículo 52 de la Constitución. Nosotros tenemos toda la voluntad de contar todas las cosas que puede haber hecho la empresa, pero nos parece que se desviaría la atención de aquello que corresponde si es que esto pasa a ser un tribunal que juzga a una empresa porque no es lo que corresponde. Diputado González. Claro, este no es un tribunal, nosotros somos políticos y en la comisión investigadora hay que actuar con objetividad. Y también tenemos una posición política y tenemos acciones fuera de la comisión. Yo pertenezco al movimiento ecologista y el movimiento ecologista, cuando se forma una convicción, también actúa dentro del Estado de Derecho, por supuesto, y de los derechos que uno tiene. En el caso de la sustitución de bosque nativo por parte de las empresas forestales, Foresetic, junto a Isabel Allende, no la senadora, sino que la escritora, fueron a hablar con los compradores de las empresas forestales y cerraron el mercado. Entonces también es importante poder haberlos escuchado para saber la posición que ustedes tienen, la posición ética que ustedes tienen respecto de lo que se hizo y de lo que pretenden seguir haciendo. A mí me sirve mucho, así que yo se los agradezco. Por otra parte, entiendo el interés de venir a la comisión, porque esto no es un tribunal, sin embargo la empresa manda a su abogado, ¿cierto?, a una comisión. Entiendo el interés de poder incidir en las conclusiones, ¿sí? Yo me he formado la siguiente convicción. La información respecto a lo que planteó el diputado Toás en la intervención anterior, lo que había ahí, los árboles que habían, no se reflejan en la solicitud, ¿sí? Y esta comisión, como usted bien dice, busca actos de gobierno. Sin embargo, va a tener unas conclusiones, y por eso entiendo que usted está acá, que van a ser un insumo para lo que ustedes quieren presentar en tribunales, ¿sí? Bueno, yo presumo que ese es el interés de poder hacer esta solicitud y de venir a la comisión. Pero yo me he formado la convicción de que aquí hubo información incorrecta, ¿sí?, falsa, con un consultor inscrito. Después, luego, haremos la pregunta de qué va a pasar con los consultores cuando los consultores dan información que la comunidad dice que no es correcta. Y, por supuesto, en todas las comunidades, yo he estado en muchos conflictos ambientales, siempre la comunidad se divide entre los que apoyan a la empresa por un motivo u otro y los que van buscando la verdad. Pero los árboles no van a mentir. Los árboles no mienten. El árbol no puede mentir la edad que tiene. Y creo que después de haber escuchado, después de haber revisado, yo soy bien ñoño, así que me leo las cosas. Aquí hubo un informe que no se condice con la realidad. Entonces, no puede ser que la empresa, que es el titular, se ampare en que está en la lista de consultores. Porque también tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a presentar esto y estará bien lo que voy a presentar, porque el que se hace responsable de la presentación es el titular. Yo entiendo que no pueda decirlo acá, pero creo que esa es la disyuntiva en que tenemos. O sea, si la empresa aquí manda a su representante a decir que lo que decía el informe del profesional estaba correcto, nosotros nos formamos, yo por lo menos, la convicción de que no estaba correcto, ha sido anulado el permiso, para decirlo en simple, por el mismo motivo. Entonces a mí me llama la atención el que, pudiendo reconocer un error, no lo haga la empresa. ¿Sí? Diputado Toás. Gracias, Presidenta. Me interesa que quede consignado un aspecto que aquí ha sido mencionado. O sea, me parece bien que la empresa
señale que hay una historia de que antes hubo trigo. Pero el tema es qué es lo que había antes del trigo. Prácticamente toda la cordillera de la costa estaba cubierta de bosque y prácticamente toda la cordillera de la costa fue sembrada de trigo a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando era la fiebre del oro en California y Chile exportaba trigo, digamos. Entonces el concepto de recuperar, a mi juicio, no es recuperar lo que había con el trigo, sino es recuperar lo que había antes del trigo. Porque el hecho de que se haya sembrado trigo, sin duda, en ese tipo de terreno fue una mala decisión. No ilegal, porque en ese tiempo no existía ni normas medioambientales, ni ley de bosque nativo, ni nada. Entonces, bueno, se hizo lo que estaba permitido hacer, que era cualquier cosa. Pero el tema de fondo es la vocación de uso del suelo. No tiene que ver con lo que había antes en un periodo inmediato, sino cuál es la vocación natural que tiene. Entonces, bien que la empresa lo haya hecho desde el punto de vista de demostrar que hubo un uso agrícola antes, pero eso no señala que la vocación es agrícola. Bien. A ver, primero, no hubo trigo. No, No hubo trigo. Segundo, fíjese que esto no tiene que ver con, y lo vuelvo a repetir varias veces porque algunos diputados se puedan confundir en que esto es el caso de Quilicura. O sea, hoy día lo que vemos en el país es algo que nos está sorprendiendo a todos en relación a lo que está ocurriendo con el agua, pero también con la tierra, con la erosión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en términos medioambientales en el país? De Quilicura podemos sacar algunas enseñanzas, algunas cosas que tenemos que aprender, pero también de cómo podemos chequear lo que está ocurriendo en el país. Y yo concuerdo con el diputado González, con el diputado Toá. O sea, a mí me preocupa, y hay que revisar, el nivel de información y la calidad de la información que se está generando. Porque si uno revisa el plan de manejo que ustedes presentaron, está lejos de la realidad, lejos de la realidad. O sea que tenemos dos cosas complejas. Uno, el plan de manejo que ustedes presentan, que está lejos de la realidad. Yo entiendo que ustedes son abogados, ¿ah? Entonces, está lejos de la realidad, que no se condice ni en la flora ni en la fauna, ¿ah?, de lo que ustedes presentaron. Nada. Y a pesar, entonces lo que hay que revisar también, y va a ser parte de las conclusiones, es revisar el listado completo de los ingenieros forestales que a lo mejor, ¿no es cierto?, hay complicaciones en el trabajo que están realizando. Y lo segundo es que puede haber un informe en el que diga, María, ¿sabes qué? Esto es vinculante, por lo tanto se lo vamos a dar a pesar de que aquí hay complicaciones con... O sea, yo creo que yo nunca había visto un plan de manejo tan malo. Tanto desde el punto de vista técnico, y cuando uno chequea la realidad, tan poco riguroso, tan poco riguroso en relación a lo que uno veía en la realidad. Y es cierto, tampoco nosotros queremos la pugna entre las comunidades. Yo creo que como autoridad uno tiene que tratar de que las comunidades se lleven lo mejor posible, porque ustedes se van a ir, pero la comunidad va a estar ahí, los vecinos se van a ver, van a estar permanentemente ahí. Algunos son compadres de matrimonio, de uno con otro, algunos llegaron, unos primero, otros después, unos vienen del sur, otros viven toda una vida ahí. Entonces, esa pugna es la que yo siempre voy a tratar de evitar como diputada, ¿no es cierto?, del sector. Pero lo que no me gusta, y lo voy a decir también, es que este no es un problema de los vecinos que colindan. No es un problema de los vecinos que colindan. Hay toda una comunidad que quiere preservar este bosque, a pesar de que ustedes lo tengan en términos de la propiedad. Pero aquí hay un ecosistema que, como diría bien, ¿no es cierto?, nuestros pueblos indígenas, hay que conservar, hay que mantener y hay que cuidar. Entonces, frente a eso, yo quiero además entregar
1.110 firmas que están aquí, que son firmas de la comunidad. Ya hice uso, ya entregué de las organizaciones, del club deportivo, del agua potable, pero 1.110 firmas que se incorporaron de vecinos de distintas comunidades de Las Cabras, en donde aquí dice no es un problema de pocos vecinos, no es un problema de los límites. Aquí hay un problema, es que cómo cuidamos lo que hoy día, lo poco que nos queda, en términos de el bosque, en términos de este bosque nativo, ¿no es cierto?, este bosque esclerófilo que se está desapareciendo. Entonces yo quiero entregar estas 1.110 firmas de los vecinos de Quilicura, pero que son de las distintas comunidades de protección al bosque. Y quiero pedir un oficio, a ver si podemos, a la Dirección General de Agua, como también a la Asociación de Regantes, donde ustedes quieren incorporar el agua, porque eso 87 litros compraron, ¿no? 83 litros. Nosotros tuvimos una reunión, ¿no es cierto?, con la gente que se usa los canales, ¿no es cierto?, con la Asociación de Regantes, con quien administra los canales en el sector. Tuvimos unas 3-4 reuniones. Y no hay autorización para que ustedes trasladen el agua por ahí. No hay autorización. Y no hay autorización por una razón bien simple, no es que no los quieran. Bueno, algunos no los quieren en realidad, pero no es que no los quieran, sino porque no hay capacidad de conducción del agua por ahí. Entonces, esa conducción de agua ya está al límite, porque tenemos, ustedes saben, los regantes, ¿no es cierto?, en todo el sector de Quilicura, pero también los que están aguas abajo. Entonces, una de las complicaciones graves desde el punto de vista técnico, que no les han dado la autorización para que pasen por ese canal. Muy bien. Solamente preguntarle a CONAF. No, es que es vinculante, porque como usted dice que usted vio el plan de manejo y yo no lo he visto. Y entiendo que me gustaría que me lo pudieran pasar y no sé bajo qué perspectiva ese plan de manejo, cómo es el procedimiento para poder hacerse de un plan de manejo, porque también hay una denuncia del funcionario CONAF, quien estuvo con tratamiento psiquiátrico y psicológico en virtud de que la diputada lo obligó a cometer una ilegalidad. Quiero que CONAF me aclare ese punto, además de haber leído la carta de los profesionales y el sindicato que ha hecho llegar a esta comisión. Gracias. Muy bien, por esa razón, aunque ustedes no lo crean, yo me envié a la Comisión de Ética. Me envié solita a la comisión. Sí, pero yo pedí la unanimidad. ¿Era su obligación? No era mi obligación. Pedí. Ante una carta ingresada, su obligación como presidenta es someter a la comisión, si ello da pie a que se involucre, y todos votamos favorablemente. Sí, pero yo pedí, si están aquí los diputados, ¿no es cierto?, la unanimidad. Era su obligación, nada más. No, era mi obligación, pero hasta yo me sumé. Bien, me parece. Entonces, lo que sí es importante que después le vamos a dar la palabra, ¿no es cierto?, a la CONAF y decir que el plan de uso del suelo, para conocimiento de todos los diputados, que hay que leer bien, ¿no es cierto?, cada una de las actas, ya está a disposición de esta comisión hace varios meses. Le ofrezco la palabra. ¿Quiere usted responder? Muchas gracias, diputada. Sí, pero son cosas menores. Respecto a lo del diputado González, a ver, aquí usted mismo calificó de delito ambiental lo que había pasado en una sesión. Entonces, está bien, no es un tribunal, pero cuando dice que los ambientalistas se formaron una convicción, yo lo encuentro absolutamente respetable. Lo que pasa es que el derecho de una persona es que esa convicción se la formen los órganos competentes de acuerdo a la Constitución y las leyes. Y me parece que, bueno, de hecho yo represento una agrícola, no una forestal. Entonces hay algunas diferencias. Aquí lo que está buscando es desarrollar un proyecto que no tiene los efectos respecto del suelo y el agua que se ha tratado de establecer que tiene. El diputado Toá hace una... perdón. Sí, disculpa, sí. Puedo añadir respecto de Miguel Elwin. Respecto a los estándares éticos de la empresa, tiene un paño que son aproximadamente 390 hectáreas. El plan de manejo alcanza un 25%, que es la parte en donde se va a hacer forestación.
o sea, donde se va a aplicar la corta, donde se solicitó la corta, y donde se va a forestar con paltos. Y todo ese estudio, a ver, el área sobre la cual se solicitó el plan de manejo forestal corresponde a un área que fue determinada por especialistas que fueron contratados con asesores, con estudios, y el proyecto contempla conservar las áreas en donde se puede apreciar en la foto la vegetación es más densa, donde sí efectivamente están estos árboles que son más añosos. Como se ve, el área en donde se quiere aplicar el plan de manejo, la vegetación es más reciente, porque ahí habían existido plantaciones de trigo. Diputado Tovar, nosotros, o sea, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, y así lo hemos planteado nosotros, lo he escrito a lo largo del proceso, que el uso anterior no es el requisito con el cual uno debería estar mirando para poder saber qué es lo que va a hacer a futuro. Lo que yo mencioné en su momento es que nos parece que debiera haber una evaluación estratégica del uso del suelo respecto a cuáles son los usos que son mejor o son más convenientes desde el punto de vista de una explotación sustentable del territorio, y eso, por cierto, no tiene que ver con lo que se haya hecho antes. Y ahí podemos tener un matiz. A ver, la propia información territorial de CONAF, si uno la ve en Internet, respecto de este terreno dice que es matorral. Entonces, el matiz es que lo que haya existido antes es una consideración importante respecto del punto de vista de la conservación, pero no necesariamente del uso estratégico ideal del punto de vista del desarrollo del valle. Lo que hizo Agrícola Talcán fue presentar los estudios técnicos que señalaban, por ejemplo, que no había detrimento del suelo, que el tipo de cultivo de paltos que se está planteando combate la erosión por agua, que el tipo de cultivo particular, o sea, el palto respecto de otras especies frutales, tiene la particularidad de que los restos vegetales del trabajo no se retiran y por lo tanto se incorporan a la capa vegetal. Yo, como dice la diputada, yo soy abogado, pero aquí de verdad hay un estudio previo y hay un esfuerzo de que el proyecto no sea en desmedro del sector y de los vecinos, sino que sea un aprovechamiento de un terreno que es apto técnicamente para ese cultivo y que además va a traer trabajo para la zona, va a generar desarrollo en lugares donde hoy día está botado. Respecto de lo que decía la diputada, sí, podemos tener una diferencia. Si usted mira, lo que pasa es que el diputado Tovar tiene que retirarse y vamos a perder el quórum. ¿Ah? Entonces, ¿puedo pedir el que podamos prorrogar si es necesario? ¿Sí? ¿Hasta la 1:15? ¿Sí? ¿Pedir qué? ¿Podemos pedir hasta la 1:15 prorrogarse? ¿No? Ya. Entonces no hay acuerdo. Bueno, pues si tienes que retirarte, tienes que retirarte. Sí. A ver, porque se señala que supuestamente por las discordancias entre el plan y la realidad, que a mí no me constan, se habría invalidado el plan de manejo. La verdad es que, como dije, más allá de los cargos que aparecen en la resolución inicial de iniciación del plan de manejo, lo que finalmente la razón por la cual se invalida es sin fundamentación, porque se trataría de un terreno de aptitud preferentemente forestal. No hay ninguna mención respecto de las características técnicas que pudieran ir relacionadas con eso, ni tampoco con supuestamente las cosas que detectó esta comisión ad hoc cuando fue de visita. Y hace una mención también al uso histórico.
La verdad que si hubo o no hubo trigo es relevante en ese contexto, en el contexto de esa interpretación actual de qué es lo que es la recuperación. Pero no es relevante respecto de lo que dice la ley y no es relevante respecto de un uso estratégico del suelo. Por lo tanto, podemos mantener nuestro desacuerdo sin que cambie la situación real del predio, digamos, donde técnicamente está acreditado que es una plantación que se podía hacer. Lo que sí es relevante, y también para lo que decía el diputado González, es que yo no puedo más que celebrar la preocupación ambiental. Lo que habría que cuestionarse es por qué la Superintendencia de Medio Ambiente no se mete en este tema y por qué se le pretende dar a la ley, al decreto de ley 701, una función distinta que la de las leyes ambientales. Ahí hay que tener, y esto ya es más comentario sobre la generalidad, pero no hay, o sea, salvo los informes que se presentaron por nuestra parte, y nosotros podríamos aceptar que hubiera un informe en contrario, pero no hay ningún pronunciamiento técnico respecto de la conveniencia para el valle de no tener un cultivo frutícola en un sector que hoy día sí está expuesto a la erosión, que entre paréntesis, a raíz del procedimiento de invalidación que llevó adelante CONAF, está más expuesto a la erosión ahora que nunca. Entonces, bienvenido a todas las regulaciones ambientales, ojalá en las órbitas de la acción administrativa que corresponden, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, y que además no ha establecido para el lugar, porque la Superintendencia podría encargarle a CONAF que ejecutara parte de los programas y planes que le corresponden en su planificación anual, y para el sector de Quilicura no lo ha hecho. ¿Ofrezco la palabra? ¿Sí? Diputado González. Normalmente intervengo una o dos veces, diputada, disculpe que intervenga un poco más. Y creo que para poder aprovechar también que una comisión investigadora que es de la Cámara de Diputados es una instancia de diálogo también, ¿sí? ¿No? Por eso digo, no es un tribunal. Y también es importante no distorsionar la posición o las palabras de los demás. Yo hice una pregunta a CONAF de si iban a presentar acciones legales o iban a pasar a la justicia la acción de esta empresa que usted representa, porque si son falsos los argumentos para solicitar un permiso, las consecuencias de lo que se hizo en la práctica, que es cortar, hay un daño ambiental. Yo entiendo que, comparto que la legislación en Chile es bien débil en términos de daño ambiental y hay que esparcir poco menos que arsénico, ¿cierto? Un poco lo que hacen las termoeléctricas, a pesar que están ahí impunemente haciéndolo, para que se constituya, ¿verdad?, la afectación que tiene pena, está tipificado. Sin embargo, hay un daño ambiental, sin duda, cuando un ecosistema es reemplazado por una plantación monocultivo. Y a eso me refería y la CONAF dio respuesta a esa pregunta que yo hice. Y también para ser muy claro, porque creo que o no se entendió o bien te quiere un poco responder sin responder. Pero yo no voy a tener una reunión privada con una empresa, decidimos como equipo parlamentario no tenerlo desde hace 1 año y medio de que partimos, salvo estos diálogos que son públicos, ¿cierto? Aquí se está grabando, hay un acta. Si hay una asamblea con la comunidad, bueno, uno participa y si está la empresa bien, porque hay instancias de diálogo. Entonces yo lo digo de buena fe. ¿Cuál es el comportamiento de la empresa? Bueno, aquí no está el relacionador público, no está el dueño de la empresa, enviaron a un equipo jurídico, ¿sí? Y entiendo que tal vez haya límites para lo que se pueda plantear. Pero enviar el mensaje, no espero una respuesta, enviar el mensaje. Cuando yo hablé de las forestales, yo sé que ustedes no son una forestal. O sea, la respuesta no puede ser, mire, nosotros no somos forestales, entonces lo que yo digo es que cuando hay un comportamiento que se conflictúa con la comunidad dentro del Estado de Derecho también tiene herramientas. Y si la CORMA
las empresas asociadas a la Corma dejaron de cortar bosque nativo y hoy día presentan con bombos y platillos que ellos conservan 180.000 hectáreas de bosque nativo como si hubiera sido de mutuo propio, es porque en Norteamérica se habló con Home Depot para que no les comprara. Y se compró una página en el New York Times llamando a los consumidores a no comprar en Home Depot, porque en Home Depot hay un palo que viene, una madera que viene de sustitución de bosque nativo de Chile, y ahí se juntaron Foresetic con las forestales. A lo que voy es que si una empresa tiene un comportamiento como el que ha tenido esta empresa, se puede enfrentar a eso, ¿sí? Y yo le voy a recomendar a la comunidad que lo haga, que hable con quienes le compran, que hable con quienes le compran a quienes le compran. O sea, si ustedes le venden al supermercado Santa Isabel, bueno, hablar con Santa Isabel, decirle, ¿sabe qué? Vamos a llamar a que no le compren a Santa Isabel porque Santa Isabel compra paltas aquí. A eso me refiero, a que si una empresa tiene un comportamiento en contra de la comunidad, cualquiera sea el motivo, incluso si estuviera todo bien hecho, si es contra la comunidad tiene herramientas. El peor negocio que pueden hacer es hacer las cosas mal. Ese es el mensaje, ¿sí? No es una interpelación, es de buena fe. Si la empresa quiere, por eso mi primera pregunta fue, ¿dónde más quieren cambiar bosque nativo? ¿Para qué no lo hagan? Aunque tengan derecho, si es que lo tuvieran. Yo creo que en este caso, y repito, me he formado la convicción de que la solicitud tiene información incorrecta, falsa. Eso. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero decir que si no hubiese sido por la CONAF, por lo último que se hizo, ustedes tendrían todo eso talado, completo. Así que esta cosa del parque, todo, yo no sé si ustedes han estado ahí, yo estuve ahí cuando empezaron a talar y la verdad es que eso, si no hubiese sido por la acción de la CONAF en su minuto, no hubiese quedado absolutamente nada. Y esos eran boldos. ¿Ah? Bueno, a ver, sí, pero no fue así. Eso no fue así. A ver, vamos a ofrecer la palabra a la CONAF, dado que no nos han dado la posibilidad de ampliar el tiempo, y solo decir que ya no me queda para poder incorporar otro oficio, pero en lo que nosotros hemos podido recopilar en terreno, por eso que no solo es un caso de ustedes, sino tenemos 21 roles que estamos chequeando, ¿no es cierto?, en relación a lo que está ocurriendo con los permisos, 21 en Santa Cruz, 17 en Melipilla, 3 en Pichilemu, 5 en Palmilla, 7 en Pichidegua, 6 en Nancagua, 3 en Marchihue, 2 en Paredones y 4 en Las Cabras. En Pumanque 4 y en Placilla 3. Estamos chequeando varios planes de manejo con las similares características, ¿no es cierto?, de ustedes. No es una cosa solo de Tralcal, ¿ah? No es solo. Aquí queremos chequear qué es lo que está pasando, por lo menos en el territorio que a mí me toca representar. Bueno, les ofrezco la palabra, ¿ah?, para que se identifique, ¿no es cierto?, para el acta, y que pueda, yo creo que es importante que pueda responder parte de lo que ha planteado la empresa. Sí. Buenos días, gracias diputada, gracias presidenta. Soy Marcelo Cerda, director regional de CONAF de la región de O'Higgins. Y me acompaña Reinaldo Barrueto, de a mi izquierda, que es el abogado regional, y don Cristian Núñez, que ya lo conocieron en la sesión anterior, jefe provincial de Cachapal. Gracias por esta oportunidad para poder explicar también y poner en contexto algunas cosas. La verdad que, como usted bien dice, tal vez no hay que buscar responsables tan directos, pero hay que hacerse cargo de algunas cosas del pasado y que nos traen hoy día al presente. Se cuestiona mucho la calidad del trabajo, se cuestiona mucho la calidad de la labor que se ha realizado, pero en todos lados la verdad que la calidad de la labor tiene algunos matices. Y yo quiero partir haciendo una breve historia. Cuando se inicia la tramitación de la ley de bosque nativo, ustedes ya sabrán, es la ley que más se ha demorado en el Congreso. Se demoró 16 años. A tal punto que el director ejecutivo lo mencionó en su presentación, que estaba trabada, estaba tan
tan trabada que hubo que hacer una especie de acuerdo nacional para que se destrabara y poder seguir con esto. Y él nombró incluso una serie de organizaciones que participaron en este acuerdo. Pero ¿qué pasó ahí? Que el tema justamente del bosque nativo esclerófilo, que es el de nuestra zona, el de nuestra región, quedó fuera, no quedó bien contemplado. Porque la ley de bosque nativo lo que busca es mejorar, regular, fomentar el bosque nativo. En buenos términos, obviamente. Pero como el bosque esclerófilo quedó fuera, bueno, salió esta ley tal cual. Y perdónenme, pero salió de acá. No lo hicieron los funcionarios, porque después también nos pasan la cuenta que los funcionarios no cumplen la ley. Estamos cumpliendo la ley que salió del Congreso. Eso lo quiero dejar claro. Ahora, como no, incluso hasta se le llamó en ese momento a la ley corta. Esos nombres que le vamos dando se le llamó ley corta. Han pasado 10 años y la verdad es que no se ha hecho nada en términos de cambiar esta ley. Entonces, como aún estaba vigente o estaba el problema de qué se hace con la recuperación de la corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, se instruyó del nivel central un mes después de aprobar la ley de bosque nativo por la directora de la época, ¿cierto? Estaba hablando del primer gobierno de la presidenta Bachelet y la directora de la época era Catalina Bau. Se instruyó que este tipo de plan de manejo, y es importante, este tipo de plan de manejo se tramitaba a través del decreto ley 701. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué digo es importante esto? Porque, y aquí mejor voy a tratar de responder un poquito a la consulta del diputado Barro, porque hay otros tipos de plan de manejo. O sea, para hacer un manejo de bosque nativo propiamente tal, donde uno maneja, donde uno hace el raleo, hace poda, hace una serie de intervenciones intermedias que existen, técnicas forestales, técnicas silvícolas, uno maneja. Ahora, tal vez la palabra manejo, no sé si todos la entienden, pero yo cuando hablo con la gente, cuando hacemos charlas con los campesinos, digo, si yo manejo un vehículo, yo llevo el vehículo a donde quiero ir. El manejo es eso, yo llevo el bosque a donde quiero ir. Tengo un bosque degradado y lo arreglo, lo manejo, hago poda, hago raleo, hago una serie de intervenciones para manejar este bosque y llevarlo a donde lo quiero llevar. Incluso un plan de manejo propiamente tal de bosque nativo es muy completo, o sea, 15, 20 páginas a lo menos, según la cantidad, y tenemos, se nos fue el diputado, todavía quien entiende estos términos, tenemos área basal, tenemos tabla de rodal, tenemos tabla residual, tenemos gráficos, tenemos curva J inversa, tenemos campana de Gauss. Hay una serie de elementos técnicos silvícolas que contempla ese plan de manejo. Ahora, el otro plan de manejo, el que permite la ley para este tipo, y perdónenme las palabras, es un plan bastante pobre, porque ustedes lo han dicho. ¿Pero por qué es pobre? Porque no está preocupado, permite la corta de ese bosque nativo y no hay una descripción mayor porque lo vamos a cortar para poner altos. ¿Ya? Usted la diputada me abre ojo. Es así. Sí, pero es que eso es así. Hoy día está así. Para este tipo de plan de manejo. Por eso no nos confundamos con los otros planes de manejo. ¿Ya? Entonces, claro, puede que de repente el consultor señale, es un bosque esclerófilo y menciona las 2 o 3 especies, porque así lo contempla. Por eso es que es tan pobre, porque este tipo de plan de manejo es especial y quedó fuera de la ley de bosque nativo. Entonces, eso yo quiero hacer hincapié. Entonces, ahora, y el consultor también tratando de, antes de eso, ahora, ¿y cuál es la parte importante para la pregunta que hace el diputado Barro? Que es 701, ¿cierto? Ingresa por 701. La ley de bosque nativo dice expresamente que los planes de manejo son públicos. Incluso están en la página web de CONAF. Usted entra al link y son públicos. Pero los del 701, si bien es cierto, pueden ser públicos, pero se rigen por otra normativa, por ley de acceso a la información. Y ahí sí hay que cumplir con ciertos trámites administrativos donde tiene que pedirlo. ¿Ya? Tiene que pedirlo. Y ahí yo también, usted sabe que yo la estimo mucho, diputada, pero nunca me pidió un plan de manejo formal por ninguna vía. A mí, aquí, en la sexta región. ¿Ya? Claro, porque también acá se hizo mención de que nunca en la región, nunca me pidió formalmente un plan de manejo. ¿Ya? Sí, pero si vaya a verme, si yo estoy ahí en Rancagua, vaya a verme. ¿Ya?
Entonces, claro, cuando se hace para terminar la respuesta del diputado Barros, cuando se le pide a este funcionario en forma no correcta, no cumpliendo con los protocolos, sí, este funcionario obviamente hoy día se vio afectado, estuvo con una licencia por estrés, porque se vio envuelto en una situación, primero, este funcionario nunca participó en este plan de manejo, se encontró con esto de que le pidieron un plan de manejo y que no podía mostrar o entregar porque era 701, que es otro cuerpo legal, ¿ya? Entonces eso para dejarlo claro. Ahora, esta ley, como digo, es bastante complicada y como dejó esto fuera, no hemos visto también una serie de problemas, porque aquí se ha hablado un poco también del estudio de cobertura. ¿Qué es lo que es el estudio de cobertura? Yo creo que lo he escuchado tantas veces, yo no sé si todos lo tienen claro. Primero, no existe el estudio de cobertura. Lo que hace que la ley define bosque y dice que es una superficie que debe tener a lo menos media hectárea, a lo menos 40 metros de ancho y una cobertura de copa aérea. Esto significa que si yo miro el bosque de arriba, ¿cierto?, del cielo, tiene que cubrir a lo menos un 25% del suelo. En sectores más degradados, o algo así, creo que esa es la frase, un 10%. Entonces, en el sector de las cabras es un 10%. Entonces, claro, a nosotros, y esto ya es histórico, nos preguntan en CONAF, nos llega un consultor y nos presenta, entre comillas, un estudio de cobertura. Y resulta que la ley no lo contempla. Entonces, uno como empleado público, ¿respondo a ese estudio de cobertura? Si no está en la ley, yo no puedo emitir un certificado de no bosque, porque ese estudio de cobertura es justamente para probar que tiene menos del porcentaje indicado y que puede no ser bosque, y al no ser bosque, la CONAF, la verdad es que poco y nada tiene que hacer. Pero, insisto, ¿me puedo pronunciar como funcionario si la ley no lo contempla? Ahora, por otro lado, como funcionario estoy obligado a responder cualquier carta que ingrese. Entonces ahí la ley nos pone también en una disyuntiva que es bastante compleja. Entonces nos obligan por un lado a cumplir ciertos estándares y por otro tenemos el deber como funcionario público de responder. Entonces, no sé si queda claro la diferencia, por qué es importante que esto es 701, porque tiene un procedimiento para solicitar la información, lo cual, incluso, el viernes recién a las 5 de la tarde llegó una solicitud de aquí, de la Cámara, de esta comisión, para que indicáramos quiénes han pedido audiencia por lobby para ver este tema y quiénes han solicitado alguna información a través de la ley de acceso a la información. Esto fue el viernes, yo lo traigo un borrador, se lo vamos a hacer llegar de forma oficial y ya. No, si está listo, está todo pinchado en los sistemas. Entonces, por ejemplo, 6 personas han pedido información respecto de este predio y obviamente a las 6 se le ha informado. Audiencia de lobby han pedido 5, de las cuales 2 no se presentaron y otras 3 sí se presentaron, por lo tanto fueron atendidos como los procedimientos, los protocolos así lo permiten. Respecto de lo que se mencionó del listado de consultores, que uno puede decir serán malos, serán buenos, la verdad es que CONAF tiene un listado de consultores y es eso, es un listado de consultores. Cuando un propietario nos pregunta por algún consultor, uno le entrega el listado. ¿Me recomienda alguno? Nos preguntan. No, cásese solito, le digo yo. No recomendamos a nadie. Es la gente que está. Perdón, si me pudieran decir cómo es el chequeo de esos consultores, cómo ustedes van chequeando, ¿no es cierto?, la idoneidad o el tipo de trabajo, a ver si nos pueden caracterizar cómo se hace, cómo lo clasifican, un poco lo que hace el Serviu, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, con esos listados. Nosotros la verdad es que no tenemos un ranking de consultores. Lo que se hace, se presenta un consultor, obviamente un ingeniero forestal, hace una carta a CONAF, a una oficina regional, y se presenta, soy ingeniero forestal y quiero estar en el listado de consultores. Ahora, los planes de manejo independientes, ya sean bosque nativo o 701, al final pueden ser públicos los del 701 porque un privado, un propietario puede preguntar el historial del consultor X y saber si en su vida le han aprobado qué cantidad de estudios o le han rechazado los estudios. Por lo tanto, el propietario tiene sí
fuente o forma de conocer si este consultor es competente o no. ¿Ya? ¿Son consultores nacionales o regionales? Nacionales. A ver, son nacionales. Incluso, mire, el listado nuestro deben ser unas 30 personas y yo con suerte conozco 5. Hay gente que ni siquiera conozco, porque incluso algunos alguna vez presentaron un plan de manejo en la región, entonces quedaron en el listado y quedaron ahí registrados. Entonces, el propietario puede acudir a quien quiera, forma libre. Insisto, y yo la verdad es que no recomiendo a nadie, o sea, y menos a esta altura a nadie, ¿cierto? Lo que sí me interesa, y quiero poner mucho énfasis en lo que partí diciendo, o sea, nosotros estamos mandatados hoy día a cumplir con este tipo de plan de manejo, y ojo, hoy día estas instrucciones no son instrucciones nuevas las que se emanaron del nivel central, se ratificaron o mejoraron instrucciones que ya existían respecto de la vinculación de los planes de manejo. Sí, en relación al procedimiento, si le parece. Diputado. Antes de entrar al plan de manejo, sí, el MOP puede ser un símil. El MOP tiene un listado de contratistas, ¿verdad? Y que en ciertas licitaciones, o en casi todas, tienes que estar acreditado ahí para poder esa empresa postular, ¿no? Es vinculante el listado. Por sus palabras, yo entiendo, y quisiera que me lo confirmara, que este listado es un simple listado. Es un listado de ingenieros forestales. Perfecto, pero no tiene que estar necesariamente en ese listado para poder presentarlo, porque usted mismo dice que se presenta uno nuevo y ustedes lo incorporan a ese listado. Ahora, ¿ese listado hay alguna obligación de mantenerlo? ¿Tiene alguna reglamentación o es de mutuo propio de la institución o es costumbre? No, es una costumbre. Perdón. O sea, en el fondo, aquí quiero llegar a que el representante de la empresa dijo como argumento, era un consultor inscrito en el registro, ¿sí? Pero más bien esta acreditación es, si está titulado, aparecerá en el listado, ¿no? No sé, ¿qué efecto jurídico puede tener estar ahí? ¿Qué utilidad? Incluso creo que pudiera prestarse a confusión que haya un listado, que los titulares puedan pensar que solamente tienen que buscar ahí. Sí. A mí me gustaría saber si ustedes llevan de alguna suerte de estadística en relación, ¿no es cierto?, a quiénes son los ingenieros forestales que más frecuentemente están llevando planes de manejo. Y lo voy a pedir a través de la Comisión de Agricultura, porque no tengo quórum ahora, pero sí saber, ¿no es cierto?, el ranking de estos profesionales, cuántos se aprueban, cuántos se rechazan, cuántos, ¿no es cierto?, tienen, qué tipo de plan de manejo son los que se realizan. A ver si hay alguno que tiene mayor cantidad de planes de manejo aprobados o realizados o presentados a la CONAF. ¿Sí? El diputado Barro. Me quedé con una preocupación en la sesión anterior en relación a la afirmación de que no se habían aprobado desde enero ningún plan de manejo. Me parece particularmente preocupante el hecho de una situación que es discutible, y yo aquí quiero hacer claramente alusión a diputados que antecedieron el uso de la palabra. La empresa en este caso, y tampoco es mi papel defenderla, pero aquí los particulares tienen plena garantía en un proceso de poder realizar un estudio de plan de manejo, someterlo a la jurisprudencia y más allá, ¿no es cierto?, de las complicaciones producto que probablemente en Chile tenemos una legislación que está en aplicación confusa, pero de ahí a que uno pueda hacer un juicio o incluso vertir afirmaciones en torno a que se puede realizar una campaña para que no compren los productos del exterior, me parece que es excederse al ámbito de lo que estamos haciendo. Sí preguntar respecto del tema de la paralización a partir de este caso de los planes de manejo,
porque más allá de que pueden haber errores, confusiones, pueden haber un tema en el orden, ¿no es cierto?, de CONAF, una legislación que puede estar incompleta, producto de lo que fue, ¿no es cierto?, la discusión de la ley forestal, que dejó aparte, ¿no es cierto?, el tema y todo el tema que dice en relación a estas materias. Me preocupa que en Chile la inversión esté de alguna manera empezando a tener complicaciones a partir de un caso, a partir de situaciones que pueden ser muy lamentables, pero a mí me parece más lamentable el que de alguna manera haya personas que se suban por el chorro, en toda la aplicación que tiene la palabra que digo, que no es muy docto, pero si desde enero no hay planes de manejo me preocupa. Quiere decir que en la región al menos no van a haber inversiones durante este año, entendiendo que estamos en pleno periodo en el cual se realizan las plantaciones y atendiendo a que en muchos casos corresponden a terrenos incluso que fueron incendiados. Yo me vine de Pichilemu el viernes, por ejemplo, y veía como un amplio sector fue plantado con ciruelas Dayan, en un lugar donde el incendio arrasó con todo. En ese sentido, más encima eran pinos quemados. Entonces me preocupa y me gustaría saber qué es lo que va a hacer CONAF respecto a esto. Es un tema que yo se lo he planteado al ministro de Agricultura y a mí me parece que es una acción lamentable que producto de esta situación no tengamos inversión. Al final la inversión son empleos, son impuestos, es todo lo que uno atesora, entendiendo que se deben cumplir las leyes medioambientales. Pero de ahí a que nos pasemos de la raya y que tengamos incluso funcionarios atemorizados de dar un plan de manejo, y ahí me gustaría que ustedes pusieran el énfasis, en el sentido que es preocupante que como país no tengamos resuelto este tipo de cosas y tengamos funcionarios atemorizados de poder dar curso a un plan de manejo producto de estas situaciones. Gracias. Yo primero quiero felicitar a la CONAF. Y quiero felicitar a la CONAF porque la rigurosidad con que está haciendo las cosas, ¿no es cierto?, a partir de este caso también. Porque uno dice, bueno, uno se pregunta a esta altura del siglo, ¿no?, y a esta altura de lo que estamos viendo, si el crecimiento es a costa de cualquier cosa. Si el crecimiento económico es a costa de cualquier cosa. Si no hay detrás de los empresarios ética, si no hay detrás de los empresarios conciencia de lo que ocurre en las comunidades, si da lo mismo talar bosque, ¿no es cierto? Y por eso digo, el crecimiento a cualquier costo. Y no entender, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy día. Y sobre todo, fíjense, en la zona central del país, donde cada vez las inversiones que tienen que hacer los gobiernos regionales y las municipalidades es por el agua. Y porque uno se cansa, los que vivimos en la región, que los santiaguinos se vengan y exploten indiscriminadamente los distintos sectores rurales de nuestra región, porque ellos se van, ellos no son de ahí, ellos no viven ahí, ellos no toman el agua porque está en 2 o 3 semanas que no les llega, porque ellos viven en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea y la Dehesa, donde no tienen ninguna dificultad. Esa ética, esa moral, eso que nosotros los vivimos, los que somos regionalistas, los que vivimos en la provincia, nos complica. Yo no creo en el crecimiento sin que tengamos que ver, ¿no es cierto?, que lo que está pasando en términos del medio ambiente hoy día en el país. Y lo que ustedes han hecho, yo creo que ha sido súper importante porque ha puesto el dedo en la llaga, el dedo en la llaga en una región donde somos el patio trasero de Santiago y donde todos los santiaguinos que viven en la cima, en el barrio alto, nos miran a nosotros, ¿no es cierto?, como casi primitivos y que pueden hacer cualquier cosa con nosotros y que puedan comprar a la gente y que puedan hacer lo que estimen conveniente. Eso no lo vamos a aguantar. Y no lo vamos a aguantar por una razón bien lógica, porque nosotros queremos nuestra región y queremos nuestros sectores rurales y queremos que las cosas se hagan como corresponde, que la ley sea la que impere y no otra cosa, y no el dinero, y no el crecimiento económico por cualquier cosa. Es por eso que para nosotros era importante esta comisión investigadora, porque a partir de eso, de lo que vivimos,
La CONAF, ¿no es cierto?, está haciendo también un mea culpa y está hoy día haciendo estos planes de manejo y revisando estos planes de manejo mucho más acuciosamente y más estrictamente de lo que a lo mejor debería haber ocurrido antes. No es paralización. Lo que es hoy día es una rigurosidad especial a partir de empresas que vienen a depredar los bosques nativos de nuestra región, que ya nos quedan pocos y que tenemos que cuidar. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión y esta comisión, esta se levanta.